Ahí está, abrimos la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 11. Vamos a estar predicando del verso 20 al verso 24. No sé si usted ha escuchado esta frase, dice, las comparaciones son odiosas o odiosas son las comparaciones. ¿Vieron? Que no sé si a usted le habrá pasado que ha tenido alguna discusión con alguien, dice, te estás pareciendo a mi tía, te estás pareciendo a él, te estás pareciendo a fulano de tal. Y que las comparaciones son odiosas, dicen alguien, ¿no? No me compares con nadie, yo soy yo, no me discrimines, no me menosprecies. Pero Jesús, a lo largo de su carrera como predicador, ha tenido algunas veces esta idea de comparar a Israel, al pueblo, a personas, con otras cosas, para hacerles ver una verdad, para mostrarles una verdad. Pero claro, muchas veces la verdad molesta y duele por el orgullo que tenemos. Nos dicen las verdades o nos dicen, te estás pareciendo a alguien, y no nos gusta para nada, ¿no? Es chocante, claro, pero Jesús tenía toda autoridad. Él era santo, perfecto, Él lo puede decir. Tal vez nosotros nos quede tan bien, o sí, pero si alguna vez nos comparan con alguien y pensémoslo, tengamos esa humildad de decir, tal vez tenga razón, tengo que cambiar. Y no enojarnos, ¿no? No decir, no me compares, yo soy yo valgo, yo soy plenamente, mi persona vale, ¿no? Jesús, por ejemplo, había comparado a estas personas que eran semejantes a un hombre insensato si no cumplían la palabra de él en el Sermón del Monte, ¿se acuerdan? Si no cumplían la palabra de él, los comparaba como personas insensatas. Personas sabias a los que edificaban la casa en la roca, el otro edificaba la casa en la arena. Se comparaba continuamente. El domingo pasado Jesús va a comparar a aquellos que no creían en Jesús o que no entendían a Juan el Bautista, en definitiva, personas que no estaban muy arrepentidos. Lo iba a comparar con muchachos rebeldes, con muchachos caprichosos, que algunos le ofrecían juego, no querían, otros les ofrecían otro juego, no querían. Siempre Jesús va a comparar al pueblo y a sus hijos y a sus criaturas. Pero vamos a leer el texto primero, ¿sí? Dice el verso 20 al verso 24, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha se hubieran arrepentido en cilicio e en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Oramos una vez más. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Hoy Leonel nos hablaba del arrepentimiento, tu palabra, y Señor, tu voluntad, querido, que también hoy se hable de la fe, del arrepentimiento. Ayúdanos, Señor. Seguramente tu palabra va a ser dicha hoy por tu voluntad, porque hay personas, Señor, que necesitamos esta palabra. Personas que necesitamos esta palabra. Ayúdanos, Señor. Acá estamos, con un corazón abierto. Ayúdanos, bendícenos. Queremos, Señor, ser transformada a la imagen de tu Hijo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sí. Acá hay un conector, ¿no? Jesús, ¿se acuerdan que el domingo pasado estaba como defendiendo el ministerio de Juan y a la persona de Juan? Porque había personas que pensaban que Juan no era aquel que tenía que venir a preparar el camino, que era una persona débil, que era una persona que no tenía un carácter de profeta. Jesús lo defiende y va a continuar. Sabemos que Mateo
no está cronológicamente en el tiempo verdadero, sino que Mateo quiere ir al hueso. Entonces Mateo ahora va a seguir diciendo lo que Jesús decía sobre ahora un tema general. ¿Por qué? Porque el tema en común para Jesús era la incredulidad de las personas. Y más en las regiones que él había vivido y que él había hecho muchos milagros. La falta de fe. Cuestionaban a Juan, le llamaban a Juan que tenía demonios. A él le decían que era demasiado sociable, que se juntaba con pecadores, comilones y borrachos. Entonces Jesús va a reprender la incredulidad de la gente. Va a decir de una manera enfática y le va a comenzar a reconvenir. Ahora, habla que dice que se hizo, verso 20, muchos milagros. Mateo ni los otros evangelios relatan cuando Jesús hizo muchos milagros en esa ciudad de Corazín, de Betsaida, de Capernaum. De Capernaum sí se relata, pero no tanto en las otras, pero era un hecho. Jesús lo dijo, Jesús no miente, Jesús es Dios. Se hicieron muchísimos milagros. Por eso los ayes, ¿no?, de Jesús, el título de la Reina Valera dice ayes sobre las ciudades impenitentes, las ciudades que no se arrepienten, las personas que no se arrepienten. Las ciudades, como este lugar, son de material, no sé. Jesús va a hablar a las personas. Es más, después vamos a ver que Tiro y Sidón son ciudades que fueron destruidas por las profecías de la Biblia. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué fueron destruidas las ciudades? Por el pecado de la gente, no por el pecado de la mampostería de la ciudad. ¡Ay, qué iglesia sana que se sanó! En realidad, las paredes tienen un poco de humedad, no están tan sanas o están viejas. Lo que está sano son las personas que se han arrepentido y se han convertido a Cristo dentro de esa iglesia local. Entonces, las regiones que Jesús, esta es una moraleja, ¿no? Porque en las regiones que Jesús había hecho más milagros, más bondades, eran las regiones del norte de Israel, que estaban pegados ahí en el mar de Galilea, que no se habían arrepentido, que no habían creído, que lo tomaban livianamente a Jesús. Ahora también Jesús hizo muchos milagros en el sur, en Jerusalén. Entonces hay algo aquí que Jesús quiere que nosotros entendamos. A más luz de Dios, a más bendición de Dios, al tener más misericordia de Dios, tenemos más responsabilidad. Y esas regiones, hermanos, no fue a predicar el mejor predicador que existe hoy. Fue a predicarles el mismo Dios. El mismo Dios caminaba por las calles, por las veredas de que lo que caminaba la gente de esas ciudades. Y así todo, ellos con los enormes milagros, misericordias, bondades, ellos no creían en Jesús. Algo tremendo. Y Jesús no iba a tener envidia o celos ministeriales. Él no se iba a guardar. Es como que a mí me daría vergüenza que cuando yo pongo algo en un WhatsApp y nadie me contesta nada, que es una verdad, por cierto, ¿sí? Me daría vergüenza que la gente me diga, Marcelo, tus ovejas no te siguen, ¿sí? A Jesús no le importa, como a mí tampoco me tiene que importar. Lo que me importa es que Cristo haga que la verdad de Cristo esté en los corazones de las personas. Lo otro es indistinto, ¿no? O es de segunda importancia. Jesús va a decir después que Capernaum era semejante a Sodoma o era peor que Sodoma. Y siento que en Capernaum él tenía su centro de operaciones y empezaba a predicar desde ese lugar. Por lo tanto, Capernaum era una ciudad que lo conocía muy bien, pero le era indiferente. Y Jesús no tenía una competencia o una necedad, él era perfecto. Él decía, ¿no? Después va a decir que no hay profeta en su propia tierra. Bien,
Entonces, la palabra comenzó a reconvenir de la Reina Valera también se puede traducir como comenzó, verso 20, ¿no? A advertir, a reprochar, pero también estos ayes tienen que ver con una lamentación de Jesús, con un dolor de Jesús en el corazón. Decíamos que estos ayes comenzó a reconvenir, ay, ¿no? El Señor exclama con dolor. Hermanos, el Señor vino a salvar lo que se había perdido. El Señor vino con la intención hermosa de hacer milagros, bondades, para que esos milagros, el propósito principal sea que la gente no sea sana simplemente y se vaya a la casa sana y viva la vida espléndida, no. La idea de los milagros son que la gente debe responder con fe y responder con una actitud de arrepentimiento, que hoy escuchamos a Leo. Los milagros, la gente veía milagros, algunas personas cuando Jesús hacía milagros, la gente se arrodillaba y no entendía, pero se escandalizaba. Tenían un profundo miedo de ver que Dios estaba haciendo milagros en medio de ellos y que la gente se sanaba y que la gente se convertía, que los endemoniados se liberaban. Entonces a la gente le agarraba un profundo miedo. Muchos se convertían, pero muchos no. O sea que la idea que tenemos hoy, la Iglesia Evangélica, de hacer campañas de milagros, no tiene que ver con la conversión. La conversión es un punto exclusivo de la plena soberanía de Dios. No tiene que ver con la capacidad del predicador, ni con los milagros o maravillas o prodigios, o con el exceso de amor y bondad a la vida social de la ciudad. Tiene que ver con una elección de Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero nosotros tenemos que predicar el Evangelio, porque para eso se revela, el Evangelio se revela en los corazones de las personas. Y el Espíritu Santo obra cuando se predica el Evangelio. Y ahí hacen una unión imposible de vencer. La prédica del Evangelio, el suministro del poderoso Espíritu Santo, convenciendo a la persona que es pecadora, abriéndole los ojos del corazón, mostrando que delante de un Dios santo tiene pecado, se convierte la persona. Pero es todo un poder exclusivo de Dios. No hay absolutamente nada del hombre, porque el hombre, dice Efesios, está muerto en delitos y pecados. ¿Cómo un muerto va a creer en Dios? No se puede. Primero hay que resucitarlo, hay que traerlo a la vida. Y eso es lo que hace el Evangelio a la gente. Trae a la vida, porque los que no practican el Evangelio están muertos en delitos y pecados. Muertos. La vida que estás viviendo, amigo mío, hoy, amiga mía, sin el Evangelio, sin Cristo, es una vida de muerte. Es una vida que solamente subsistes. Nada más que eso. Entonces Jesús va a reconvenir, va a reprochar y se va a doler. ¡Ay de estas ciudades! Me duele porque mi Padre demostró amor para con ellos. Y ellos no respondieron de la única forma que un ser humano puede responder a Dios. De la única, con fe, con arrepentimiento. El creer, el humillarse. Dios, ¿qué le vas a regalar a Dios? Dios es dueño de todas las cosas. ¿Qué es lo que se le puede regalar a Dios? Si Dios hizo las estrellas, los planetas, los soles, valga la redundancia, estrellas, soles, ¿qué le podemos regalar a Dios? Dios se agrada en un espíritu contrito, humillado. Y acá se vislumbra el problema de esas ciudades, el orgullo, la soberbia. Por eso es que no podían mirar. Hermanos, no hay ciego más grande que la persona orgullosa. Pasan cosas hermosas a su alrededor, pero como él está tan sumido en sí mismo, cuando está mirándose a sí mismo no puede ver a Dios. Y la vida se le pasa sin poder ver a Dios, porque él está mirándose siempre a él y nunca mira para arriba.
Entonces, la gente no respondía con arrepentimiento, con fe. Ese era el orgullo de ellos. Pero ¿qué es la palabra arrepentimiento? Va a decir el verso 20, ¿no? Porque no se habían arrepentido, no se habían arrepentido. Metanoia en el griego es un concepto que implica la transformación de la mente, de la vida. Yo ya no miro, mi mirada, mi cosmovisión ya no es la misma. Ya antes yo vivía para agradarme a mí, para beneficiarme a mí, para saciar mis necesidades, mis pasiones. Ahora yo ya miro qué es lo que quiere Dios en mi vida. ¿Y Dios qué me muestra? ¿Dios me muestra mi vida? No, Dios me muestra a mi alrededor. Mira, quiero que tu arrepentimiento se refleja en los frutos de amar al prójimo. ¿Sí? Cuando antes me amaba yo mismo, ahora se refleja. Entonces Jesús estaba también dolido por esas ciudades. Mire lo que dice el Evangelio de Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué Jesús estaba triste también y se dolía? Porque él sabía que hay mucha gente que se iba a perder por ser orgullosa, por ser soberbia. Dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, que no solamente el que rehúsa no creer en Cristo no verá la vida, sino que la ira de Dios, que es algo terrible, va a estar sobre él. No hay personas que queden pasivas en el mundo. No hay nirvana, no hay purgatorio. La ira de Dios va a seguir a esa persona por toda la eternidad. Algo que no lo podemos entender, pero que se nos pone un escalofrío en la piel. No es que no creo en Dios y te dejo tranquilo con tu vida. No, no crees en Dios y la ira de Dios va a acompañar a las personas por toda la eternidad. Y el infierno es una creación de Dios. Y en el infierno está el mismo Dios, porque Él está en todos lados. No hay límites para Él. Dice Juan 3:19, y esta es la condenación. Esta es la condenación. ¿Has fornicado mucho? ¿Has adulterado mucho? Todos esos pecados Dios te los puede perdonar, pero no te va a perdonar. Porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas, porque las obras que ellos atesoraban eran las tinieblas, y cuando le traen algo bueno lo rechazan, lo ignoran, no lo quieren. Pero mucha gente dice, sí, lo que pasa es que el Evangelio es muy exigente, tener que ir a la iglesia, tener que levantarse temprano, tener que tener una vida ordenada. El Evangelio es muy exigente. No, esos son excusas. El Evangelio es muy exigente, imposible de cumplir. No, esas son excusas, mi hermano. No tengamos más excusas. El problema es que aman más las tinieblas. No aman a Dios, aman más las tinieblas. Entonces, el arrepentimiento da un fruto. El arrepentimiento no es algo pasivo. El creer en Dios no es algo pasivo. Te transforma, no te pone en un lugar neutro. Bueno, ahora yo voy a quedar bien con el mundo y con Dios, con el diablo y con Dios. El arrepentimiento nos va a traer a hacer la voluntad de Dios. Es activo, tiene una acción. La fe es acción. La fe no es pasiva. Sí, yo creo en Dios. ¿Y los frutos? ¿Los frutos? Yo creo en Dios. ¿Y dónde está Cristo en vos? ¿Dónde demostrás a Cristo en vos? En mí. La fe es acción. La voluntad de Dios, que antes yo ni la conocía, ni la quería conocer, ahora a través de la conversión en Cristo y la fe en Cristo, ahora yo soy activo a buscar la voluntad de Dios. Por lo tanto, el tema del arrepentimiento es volverse atrás. Antes iba buscando mi voluntad,
saciando mis deseos. Ahora que me arrepiento, voy buscando la voluntad de Dios en una forma activa, progresiva. Entonces, estas ciudades que Jesús dice, ¡ay de ti!, ¿no? Estaban ahí al norte, eran prósperas. Capernaum dice que era una ciudad muy próspera. Amós, cuando Jesús compara en el verso 21, dice, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón, eran ciudades paganas, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Miren, las comparaciones son odiosas, en este caso no. Cristo quiere hacer saltar el corazón de la gente. Para decirle a un judío que Tiro y Sidón iban a tener menos condena que Betsaida, ¿sí? que Capernaum, que Corazín, que Jerusalén. Era algo aberrante. Ellos creían que ellos eran la gente más buena y más creyente del mundo. Y la estaba comparando con ciudades paganas. Ahora Jesús no está diciendo que esas ciudades paganas, por no conocer la palabra de Dios, iban a ser perdonadas. No. Iban a ser castigadas igual. Lo que iba a pasar es que iba a tener menos castigos por haber recibido menos luz que otra. No estaba diciendo. Amós en 1:9 cuenta que estas personas de estas ciudades, de Tiro, de Sidón y de todo el mundo pagano, atrapaban a israelitas y lo vendían como esclavos. Fíjese las ciudades que está comparando Jesús a las ciudades de Israel, ciudades malas, perversas, orgullosas, inmorales, sensuales. Después va a hablar de Sodoma y Gomorra. Alguien dijo, ¿no? El pastor chileno Reyes, Iván Reyes creo que se llama, ¿no? Dijo, se cree que todo el mundo decimos, bueno, Sodoma y Gomorra, las ciudades inmoral sexualmente, pero lo principal del pecado de Sodoma era el orgullo. El orgullo es como la madre de todos los pecados practicables en el cuerpo y en la mente. La madre de todos los pecados es el orgullo. Y estas ciudades que Jesús compara eran ciudades malvadas. Vendían, se burlaban de Israel, le hacían la vida imposible. Pero claro, Acab se había casado con Jezabel, que era de esa región. Acab había hecho un pacto matrimonial con las ciudades paganas y el pueblo de Dios. Acab llevó la ruina a Israel. También dice Joel que esas ciudades vendían a los hijos de los israelitas y a los paganos, siempre, ¿no? Entonces, por eso a Jesús le agarra como una repulsión, como algo, ¿no?, fuerte. Él sabe los privilegios que habían tenido estas ciudades de Israel. El mismo Hijo de Dios, el mismo Dios encarnado, caminaba sobre sus veredas haciendo milagros, y ellos lo despreciaban de una manera tremenda. Por eso los ayes, más que una advertencia para estas ciudades no arrepentidas y para toda la gente que no se arrepiente cuando escucha el Evangelio, más de una advertencia es una maldición. Es una maldición. Ya Jesús bajó el hacha, ¿no? Como dice Juan el Bautista, ya el hacha está puesta a la raíz. Trac. Es una maldición, los que no se arrepienten. Es una señal que lo va a seguir por toda la eternidad. Una maldición. No se arrepentían. Estas ciudades que Jesús está comparando con las ciudades que supuestamente eran circuncidados, del pacto, de la promulgación de la ley, hace esta comparación. Estas ciudades eran incrédulas, era algo normal, no creían en Dios. Las otras, que supuestamente si creen en Dios tienen que practicar, esto es algo que se cae de maduro. Esto es por consecuencia. La fe genuina
va a hacer que la persona camine los pasos de Cristo, progresivamente, de a poquitito, como una tortuga algunos, y señalé para allá, pero fue sin querer, como una gacela otros. Algunos, la vez pasada hablaba con alguien que hacía 9 años que estaba, yo ya lo conozco, hacía 9 años que estaba convertido, 9 o 12 años, yo hace 35. Sabe griego, sabe hebreo, predica como nadie, y yo que hace 35 apenas hablo el español para que me entiendan. Y él 9 años de convertido, ¡buah! El Señor, él, ¿no? Con su esfuerzo también, obviamente, ¿no? Porque el Señor bendice a la persona que es aplicada. Qué lindo. Pero hay gente que viene despacito, pero viene. La carrera, todos tenemos que correr la carrera. Algunos más rápido, otros más lento, pero todos estamos en esa carrera y eso es una gran, gran bendición. Entonces, lo lógico sería que las ciudades de Israel crean en Dios. Ahora, hablando de estas ciudades paganas, no nos olvidemos de Nínive. ¿Qué pasó? Esta ciudad tan grande que había que cruzarla con 3 días de caminata para cruzarla, era tan grande, ¿no? Nínive, Jonás, y dijo, andaba a predicar, y Jonás dice, no voy a predicar porque son malos. ¿Por qué voy a predicar a alguien que sé que engaña a la esposa, que le pega al hijo? ¿Por qué voy a predicar a ese? Si ese seguro que no se convierte. No sabía que dependía de nosotros la conversión. Yo creía que la conversión dependía de un Dios amoroso, poderoso, que transforma la vida, que las piedras pueden hablar cuando Él quiere, que una mula de carga bruta puede decir una verdad. No sabía que nosotros teníamos el poder y la elección de predicar a quién. Cuando el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, verso 19, nos dice que prediquemos a todas las personas que se portan bien. No, que prediquemos a toda criatura y que no la condenemos nosotros, que eso es una tarea de Dios. Nosotros tenemos... ¿Ha escuchado esto usted alguna vez? Predicar el Evangelio, ¿vos lo ves? No, ¿qué se va a convertir? Y primero, si no se lo predicas, ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo irán si no son enviados? Dice Romanos 10, 8, 34, 33. ¿Cómo irán si no son enviados? ¿Cómo irán si nadie les predica? Alguien tiene que ir, alguien tiene que tener fe. No, este es un ogro, si voy me va a sacar a palos. Bueno, a los apóstoles también los corrían, pero andá, tenés que ir. Tenemos que tener fe en el Dios Todopoderoso. Dice, verso 22, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable. Fíjese qué expresión, ¿no? Que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Otra vez comparación. Agarrás a tu hijo y le decís, al final vos que sos creyente, te portás más mal que la hija del hijo del vecino que no es creyente. Así que a vos te voy a tener que castigar y el hijo del vecino no lo castiga nunca porque se porta bien. ¿Cómo es el tema? Si somos creyentes, debemos caminar, hablar, pensar como creyentes. Y va a ser más tolerable el juicio. Y acá me puede hablar de grados de juicio, ¿no? De grados de castigos. No nos vamos a meter, pero un día vamos a predicar. Es más, en el cielo parece ser, hermano, parece ser que también hay niveles en el cielo, ¿no? Aquel que hace, que se comporta mejor o que el Señor elige, lo va a poner en un lugar más de privilegio, no sé cómo será, ¿no? Algunos serán salvos como por fuego, pero en el infierno parece ser que hay grados de sufrimiento. Grados de sufrimiento. Sí, en el infierno van a estar condenados, pero parece ser. Mire lo que dice Lucas 12, 47. Búsquelo, por favor. Déjese Mateo. Lucas, capítulo 12, verso 47. Dice, aquel siervo que,
conociendo la voluntad de su Señor, teniendo la luz, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. ¿Se da cuenta la diferencia? Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Se da cuenta? Los siervos negligentes, los siervos, algunos van a recibir más azotes, otros menos. Dice Hebreos 10:29, este se lo leo yo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Pregunta el autor de Hebreos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Sí? El que no cree en el Hijo de Dios. Eso es pisotearlo. El que le es indiferente al Hijo de Dios. El que vino aquí, se encarnó. El que no le importa, ¿no? El que no le importa la palabra de Dios, el que no le importa la iglesia, el que no le importa faltar los domingos por cualquier cosa. O no, me estoy yendo mucho. Hay evidencias, hay frutos. Hay frutos de perseverancia. Dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Cuánto pensáis que va a ser ese castigo, no? Un castigo mayor que otros. Un castigo mayor que otros. Más tolerable para algunos, menos tolerable para el otro. Esto nos da a entender que hay grados de castigos en el infierno y que también, ¿por qué no?, en el cielo. En el cielo hay lugares tal vez más privilegiados que otros. Se verá en el próximo estudio sobre eso. Aguante un poco más. Entonces, Jesús quiere decir que las personas que están menos expuestas a la luz, el Señor va a castigar menos. Pero alguien puede decir, bueno, Marcelo, yo nunca vi un milagro, ¿no? Como vieron los de Capernaum, los de Corazín, los de Betsaida, en Jerusalén. Yo nunca vi un milagro, así que yo no voy a tener tanto castigo. No, pero todos los que estamos acá, incluyéndome a mí, por supuesto, estamos expuestos. Escuchen, estamos expuestos. El corazón de cada uno de ustedes y el mío está expuesto a la palabra. Hoy estamos todos marcados a fuego. Todo el mundo que se vaya de aquí, niño o grande, y con esto no lo estoy condenando. No estoy condenando, estoy diciendo lo que Dios dice, lo que Cristo dice en su palabra. Todo el mundo está marcado a fuego. O como dice, o para ser alzado al cielo, o para bajar al Hades, como le dice a Capernaum después. Todo el mundo va a tener que tomar una decisión. Marcelo, no es que la salvación es solamente de Dios, sí, pero Dios trabaja, Dios te exhorta, Dios te llama la atención en que vos decidas en tu voluntad arrepentirte, creer en Él. O sea, que no es una responsabilidad. No siento arrepentirme, porque si Dios no me toca, yo no me arrepiento. No. Es tú y es mi responsabilidad. Debes buscar arrepentimiento. Debemos buscar en un rincón de nuestro corazón humildad para poder ver a Dios. Si no, vamos a estar toda la vida. Y cuando quisimos acordarnos, estamos... Uy, me desperté acá, ¿dónde estoy? Veo oscuridad, tinieblas. Veo allá a lo lejos un trono blanco donde hay mucha gente que se va y se acerca, mucha gente lamentándose, muchísima gente lamentándose. Ya va a ser tarde, ya va a ser muy, muy tarde. Entonces, cada vez que nosotros estamos expuestos a la palabra de Dios, nosotros recibimos luz. Nunca había un milagro. Podés decir vos, puedo decir yo. Sí, uno de los mayores milagros es la conversión de cada uno de ustedes, los que se han convertido. Así que tenemos
luz. Y esa luz nos tiene que llevar al arrepentimiento. Tenemos una responsabilidad. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Si podés arrepentirte y creer en Cristo y arrepentirte, tenés que hacerlo. Versos 23 y 24. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable, otra vez, el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Será más tolerable el castigo de Sodoma que para ti. El Señor caminaba por Capernaum, su centro de operaciones. Pero ¿qué dijo? El mismo Señor dijo en Marcos 6. Mas Jesús le decía, una vez fue a predicar a Nazaret, que también era la tierra de él, y nadie, no pudo hacer un milagro. Imagínense, hermanos, no pudo hacer un milagro. Hay lugares que dicen que en su iglesia todos los domingos hay milagros. Y Jesús, cuando fue a Nazaret, no pudo hacer milagros. ¿O ese pastor tiene más poder que Jesús? Mas Jesús le decía, no hay profeta por ver a Nazaret, sin honra, sino en su propia tierra. O sea, todos los profetas tienen honra afuera, pero en su tierra no tenían honra. Dice, ni en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Entre sus parientes y en su casa. Hay personas que pueden admirar a alguien, ¿no? A un varón que predica, a una hermana que canta o que también puede predicar o puede enseñar, pero en su casa no lo admiran los de afuera. Qué feo es eso. A Jesús le pasaba, pero Jesús no tenía problema. No tenía orgullo, no tenía soberbia, no era celoso. Entonces él era espontáneo y hablaba como él tiene que ser. Dice un tal Barclay, que alguno lo conoce, un teólogo, dice, estas ciudades no atacaron a Jesucristo. Ellos no lo echaron desde sus puertas. Ellos no buscaban el crucificarlos. Ellos simplemente lo ignoraron. ¿Sí? Ellos no lo crucificaron, ellos no lo apedrearon. Ellos simplemente lo ignoraron. La negligencia puede matar tanto como la persecución. Ignorar a una persona. Ignorar a una persona que te hace bien, una persona que te bendice, es lo mismo, ya un poco más pequeño que lo que estaban haciendo con Jesús, para que nosotros podamos aprender. Entonces, el orgullo y la soberbia. ¿Será que en Europa, según cuentan algunos que visitan Europa, que hacen sus análisis, que cada vez hay menos creyentes y ahora Europa debe ser reevangelizada? Cuando ellos nos evangelizaron a nosotros, acá en América, ¿será que Europa es autosuficiente porque económicamente le va muy bien? ¿Será que muchas personas no necesitan a Dios porque su Dios es el Dios de la economía y de la prosperidad y del éxito en su trabajo? ¿Será que tenemos que ir allá a Europa a reevangelizarlos? Bueno, ya hay gente, ¿no? Entonces, miren, lo que le espera a Europa. ¿Será que Estados Unidos se está desviando a paso veloz de los principios que fundaron esa nación poderosa? ¿Será que también hay que reevangelizar ahora? ¿O será que los cristianos verdaderos tenemos que mantenernos en una humildad como Pablo, sé tener abundancia, sé tener escasez y mirar solo a Cristo continuamente? Entonces esta prédica, esto que Dios va a ser más tolerable con las ciudades paganas que con las ciudades de Israel, Dios va a ser más tolerable con los impíos o con los cristianos. ¿Para quién esta prédica? Para nosotros. Para nosotros. Y me dirás, Marcelo, estoy bautizado hace 25 años. Marcelo, la Biblia la leí ya 5 veces completa. Esta prédica es para vos. Examinémonos todos. Dice Hebreos 3, 12 al 14, mirad, hermanos,
que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Fíjese, Hebreos está hablando a la iglesia, el autor de Hebreos, y dice, cuidado, que no haya un corazón duro de incredulidad, como esas ciudades. Cuidado, no digas, no mires al pagano, mirate vos hoy. No sea que alguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dice Juan 3:18, primera Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Y escuchen para todos nosotros, hermanos, se me traspapeló, hermano, no se vaya. No amemos de palabras, sino amemos de hecho. Mostremos la verdad por medio de acciones. El amor, el cristiano ama por medio de acciones. La fe obra por medio de acciones. Hoy, mañana, pasado, continuamente. Ese es el verdadero cristiano. Al mensaje del Evangelio no se puede ser indiferente en absoluto. No se puede ser indiferente. Cuando llega Jesús, te inquieta, ¿no? Muchas personas dirán, cada vez que voy los domingos me hacen sentir mal. Yo quiero estar en paz. Yo no quiero que me hablen cosas así. Quiero que me hablen de David cuando mataba a Goliat. ¿Sí? Quiero que me hablen solamente cuando Jesús daba de comer con esos panes y esos peces. Siempre cuando voy a la iglesia me pongo nervioso, me transpira las manos, muevo los pies. Hermano, no muevo los pies porque molesta el otro, ¿sí? No muevo los pies. Siempre cuando voy a la iglesia la palabra de Dios me inquieta. Inquietaba a Pablo la palabra de Dios. Inquietaba a Pedro. Pablo mismo decía que había que analizarse cada uno de los corintios, ¿no? Cuánto más a nosotros, que somos más mortales que Pablo. O tenemos menos talento que Pablo. Ahora, si bien Jesús está reprochando a esas ciudades, no por un simple reproche porque Él era Jesús y todos tenían que rendirse a Él, no. ¿Saben qué hacía Él? Él estaba demandando justicia. Es la justicia que hoy demandamos desde este púlpito. A mí primero y después a ustedes. La justicia absoluta, no relativa, sino absoluta, es que todos nos rindamos a Dios de todo corazón y que después esa rendición se traspase en hechos visibles, tangibles, en mi vida con mi familia y con toda la sociedad. Las obras que hacían los primeros cristianos, dice, y toda la ciudad estaban atónitos, y todo el pueblo estaban asombrados. Claro, porque todos los cristianos hacían obras. Y no había magia, ni maravillas, ni milagros. Hacían obras, le daban de comer a los pobres, ayudaban al vecino, visitaban a los enfermos, hacían obras. Pero no hacían obras para salvarse, hacían obras porque se habían convertido y tenían el Espíritu de Cristo. Y su Señor había venido a demostrar cómo teníamos que vivir. Entonces, lo mayor y lo más importante es que Dios sea glorificado. Y esa gloria la tenemos que dar con nuestra fe, con creer en Él. Hermanos, la regeneración va a producir fe. Nadie nace con fe. Hasta que el Espíritu Santo, podés tener fe en una política, en cualquier cosa, pero fe en Dios no. La fe es un don de Dios, el que Dios lo da, y esa fe, inevitablemente, para ser negativo en este sentido, va a producir un arrepentimiento genuino. Una fe salvífica produce un arrepentimiento genuino. Fe hay muchas, pero la única fe que salva es la que Dios da. Dios no da mucha fe, da una sola, para que seas salvo. Entonces esa fe, esa regeneración produce fe,
y es donde yo me puedo arrepentir. ¡Wow! Sí, soy pecador, porque antes yo no entendía que era pecador. Entonces yo ahora me quiero arrepentir, porque esa fe me abrió los ojos del entendimiento de mi alma, y lo primero que hago no es ver mi narcisismo, qué lindo que soy con la fe, no. Lo primero que hace la fe es mostrarme el rostro de aquel que está sentado en un trono y que está airado conmigo. Y yo tengo fe, y yo ya la tengo, pero la fe me sirve para huir de aquel que está airado conmigo. ¿Y cómo puedo huir? Asirme de los brazos de Cristo, de la única forma que puedo huir. Me asusta ese trono blanco que me va a juzgar un día, pero esa fe no me deja en la depresión, no me incita al suicidio o a volcarme a las drogas, me lleva al único que puede rescatarme, a Cristo. Y Él me lava con su sangre, y Él me perdona, y Él me clava en la cruz con Él, y Él clava el acta que era contraria contra mí, y ya nadie la puede sacar. Esa fe produce un arrepentimiento genuino, y ese arrepentimiento genuino da frutos genuinos. No se puede decir yo tengo fe en Dios y no tener fruto, y no tener obras. No se puede, no se puede. Hay un cambio, una metanoia, un cambio de mente. Ahora yo quiero vivir como Dios me dice. Ahora yo quiero aprender lo que la Biblia me dice. Este mapa que me va a ayudar a vivir. Entonces, en esta mañana, mediodía ya, Jesús dice que hay dos caminos, no hay tres, hay dos. Así como le dijo a Capernaum, que has sido elevada hasta los cielos, pero vas a descender hasta abajo, hasta el Seol. ¿No vas a elegir a Cristo hoy? ¿No vas a humillarte delante de Dios? No delante de nosotros, delante de Dios. Ahí donde estás, en tu corazón, en tu mente. Pedir al Señor que te dé este corazón humilde de reconocer que lo necesitas. Que Él se encarnó un día, nuestro Señor, y vino a la tierra a buscarte, a morir por vos. No vino a hacerte famoso, no vino a hacerte más lindo, sino que vino a darte la única necesidad que tiene todo el ser humano, la salvación del alma. Es la única. Y eso va a cambiar. Te aliento a que te arrepientas, a que creas en el Señor, que creas que Él es tu Salvador. Y Él dice que no deja a nadie afuera, Él no desecha a nadie. Todo el que viene, todo el que golpea, todo el que llama, todos, por más malo que haya sido la vida, por más malo que haya sido con tus padres, por más pecado horrible que hayas cometido, la sangre de Cristo tiene el poder para sanar, para salvar, para limpiar todos los pecados más perversos que hayas conocido. Y te digo una cosa, para terminar. Vas a seguir pecando, porque vas a seguir viviendo en este cuerpo. Dios te va a dar de su espíritu, Dios te va a regenerar, pero tu cuerpo te va a demandar pecado, las pasiones, pero ahora vas a tener el Espíritu Santo, que va a luchar para hacer la voluntad de Dios, porque la fe es acción. Ahora, si amás más las tinieblas que la luz, te espera toda una eternidad. ¿Cuánto te queda en este tiempo, en esta vida? ¿Años? ¿Décadas? Para disfrutar de tu carne. Pero si amás más las tinieblas que la luz, como dice Juan, te espera toda una eternidad horrible sin Dios, así como las ciudades paganas.